que la derecha, que la maldita derecha. Enseguida conversamos con Luis Juez, que ya nos está esperando, y le agradezco un montón que esté hasta ahora ahí. Gracias, Hernán, por venir, a vos también. Guelar, un placer. Fernando, gracias. Javi. Pero antes de meternos con la actualidad y con la política y con el tema de hoy, en el camarín charlábamos con Jacobo y empezamos a tirar temas. Y entonces me dice, bueno, pero esta es la no noticia. Y yo digo, no, pero a mí me pasa algo fuerte que es... Y empezamos a hablar y a los 5 minutos te dije, a mí es el presidente del Olivos Gate. A mí me removió absolutamente todo esto que pasó hoy, que seguramente no es relevante para la política o para los argentinos de a pie, pero a mí me movilizó desde ese lugar, Jorge. Está la noticia, que es el significante, ahora lo analizamos, y está lo que produce la noticia, que es el significado. Yo voy a arrancar por ahí, la verdad que tenía pensado arrancar por otro lado, pero bueno, ahora me produjo esto. Se acaba de bajar el presidente del dolor, Vivi. Se acaba de bajar el presidente que significó para los argentinos tanto dolor. Es cierto que si hubiéramos tenido otro presidente que hubiera manejado la pandemia mejor, también hubiéramos sufrido un dolor, pero para vos significó lo que ya contaste, para mí significó el tipo que me dijo, no salgas de tu casa, yo durante 8 meses no vi a mis hijos, mientras él estaba de joda con la mujer en la quinta. Es el tipo que no me permitió velar a ninguna de mis 2 abuelas. A mi abuela materna yo la tuve que llorar con mi vieja por teléfono, con mi padre algo parecido. Tuve que meterme clandestinamente en el hospital para poder verlo, ¿viste? Se va el presidente del dolor, eso es lo que significa. Ahora, si volvemos a la noticia, apunte número 2, es la no noticia, Vivi. ¿Por qué? Porque que Alberto se baje, que Alberto anuncia que se baja de la candidatura presidencial es lo mismo que yo anuncie que me bajo de mi pretensión de ser el bajista de los Red Hot Chili Peppers, claro, o que Javier se baje de su pretensión de ser el número 10 de la selección argentina. Es una pelotudez. Es algo que nunca tendría que haber sido analizado porque nunca tuvo sentido. No tenía sentido por 2 razones, Vivi. Uno, porque mide 1,5 puntos, es decir, mide menos de la mitad de lo que mide Nicolás del Caño. 2. ¿Mide eso? Nicolás del Caño mide 4 o 5. Bien. Alberto, 1,5. 2, porque nunca hubiera tenido boleta. Yo te explico una cosa técnica que a la gente le cuesta entender. Si Alberto quería presentarse para presidente, tenía que ir el 24 de junio, día del cierre de las listas, a la Junta del Frente de Todos a decir, muchachos, yo quiero una lista. Del otro lado del mostrador estaban los apoderados de Cristina que se le cagaban de risa una semana entera. No tenía lista. Entonces alguien despierto me puede decir, Jorge, pero el hombre es el presidente del PJ. Y yo te pregunto, ¿qué hace? ¿Se va del Frente de Todos y se lleva al PJ y el PJ lo sigue? No. Pero como es el presidente, si querés, se lleva el sello. Si se lleva el sello, estamos hablando de la hipótesis de la hipótesis de la hipótesis. Si se hubiera llevado el PJ, el sello, sin nadie, pero con el sello, él tenía que armar lista para presentar candidatos a gobernadores, candidatos a intendentes en 2.450 municipios de la Argentina y todos los candidatos a diputados y senadores nacionales, diputados y senadores provinciales y los consejos deliberantes. Vivi, para presentarse una candidatura presidencial necesita 140.000 personas. No es joda. Y a Alberto no le atienden el teléfono los compañeros del secundario. Menos a partir de ahora que ya ni un café le deben llevar, ¿no? ¿De qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando de la nada. Último apunte. ¿Pediste datos? ¿Cuánto mide? Alberto tiene menos de 10 puntos de imagen positiva. Como te decía, medía 1,5 puntos de intención de voto para presidente y ahora si querés vemos la nube de palabras, la última que hicimos para Alberto, la opinión pública definiéndolo en una sola palabra, en asociación libre, perfecta, y lo describían, ¿no?, como títere y como inútil. Yo acá no digo nada. Creo que nadie objeta, o sea, es perfecta la Fiscalía descansa. Que acá hay que aclarar, acá no hay un renunciamiento ni patriótico ni histórico. Acá le pusieron un ultimátum a Alberto Fernández para que renuncie antes del Congreso del PJ. Acá lo noquearon los propios. Alberto se va escupiendo sangre dentro de lo que es la interna peronista y se va tirando la toalla porque iba a pasar un papelón histórico. Bien. Y coincido con Jorge, Alberto mide como máximo 3 puntos. ¿Sabes lo que pasa? Que esas encuestas tienen un margen de error de 3 puntos justamente. Ahora, aprovecho para preguntarle a Luis Juez y abrimos el juego en la mesa. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. ¿Me escuchás? ¿Me ves? Hola, Luis. Hola, Vivi. ¿Cómo te va? Perdona la improlijidad, estamos acá en un acto corral de gusto, así que está todo el mundo pendiente del televisor mirándote. Al contrario, gracias a vos por permitirnos conversar. Lo obligaron a Alberto Fernández a tomar la decisión porque todos sabíamos que esto lo iba a hacer Alberto Fernández, pero no sé, en mi caso pensé que lo iba a hacer más cerca de las PASO. ¿Nos podés contar tu sensación con esta renuncia, con este renunciamiento de Alberto Fernández? No, comparto lo que decía Jacob. Estamos analizando un abstracto, estamos analizando la situación de un tipo que
si queremos profundizar el análisis, deberíamos preguntarnos cómo este tipo llegó a ser presidente, no cómo no va a tener reelección, porque eso era una fantasía, aparte una falta de respeto. Pero como un tipo que está acostumbrado a faltarnos el respeto a todos los argentinos, solamente en la cabeza de Fernández podía estar anidada la idea de que podía ser reelecto. En esa idea de faltarnos el respeto a los 48 millones de argentinos, solamente en su cabeza podía estar esa idea, esa peregrina idea que este hombre, un tipo que ha actuado con un desprecio hacia las instituciones, hacia la vida, hacia el honor de los argentinos, podía ser reelecto. Así que no se bajó de ningún lugar, porque nunca debió estar en ese lugar. Es más, te vuelvo a repetir este concepto. Nosotros hemos tenido muy malos presidentes, Viviana, malos presidentes. Muy. Pero como este, ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Contame por qué. Contame por qué. Porque es un espanto. Porque es un tipo que no tiene, que destrozó la palabra, que pulverizó el mérito, que nos ninguneó, que nos forrió a todo, y perdóname el término, estoy acá, hay una reunión, acá hay más de 400 personas, se nos cagó de risa. Esto que decía Giacobbe, mientras nosotros estábamos cuidándonos, encerrados con un pánico increíble, este tipo estaba de joda en Olivo con la plata nuestra. Y después cuando le faltaron los huevos para afrontar su responsabilidad ante la justicia con la plata nuestra, fue y pagó una multa para no tener responsabilidades penales. Un inmoral, te lo digo con todo respeto, un inmoral. Nosotros tenemos como presidente un inmoral, un tipo que nos deshonra como representante de nosotros. Entonces no se bajó de ningún lugar porque no estaba en ningún lugar. No tenía ninguna chance de ser reelecto. De hecho, que te vuelvo a repetir, y esto es una coincidencia a lo largo y a lo ancho de esta provincia, estamos en manos de un tipo inmoral, de un tipo que lo pusieron por Twitter y lo bajaron a las cachetadas. Esa es la historia de Alberto Fernández. Pero bueno. Quiero escuchar a nuestros invitados. Seguimos con el juez. ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué te pasa a vos? Porque además recién veíamos, y lo decíamos con un poco de humor, ¿no? Lo veíamos ahí entrenando al Pichichi, a Scioli. Massa, que como ministro de Economía es un desastre, es peor que Guzmán, es peor que Batakis, y también probándose el traje con el cuerpo caliente Alberto Fernández. Hay un vacío de poder enorme. Hoy veía un móvil de La Nación Más durante la mañana, mediodía, y la cronista o el cronista decían, no hay nadie, o sea, en serio, no hay nadie, no vino el presidente, no vinieron los ministros. Digo, y los tipos están hoy en la sede del Partido Justicialista para ver cómo siguen rosqueando y cómo hacen para que la derecha no vuelva. O sea, una irrealidad, Hernán, que es abrumadora, ¿no? Tres cosas. Primero, con respecto al dolor, yo siempre me acuerdo de la profanación de las piedras. La profanación de las piedras, porque encima que la hacen, se burlaron de los que nos dolían nuestros muertos. Se burlaron, nos tomaron el pelo. Todos fuimos a cuidar las piedras. Entonces, eso en la cuestión emocional, vos decís, este profanó y se burló de la muerte. Claro, profanó y se burló de la muerte. Empezás a recordar cosas. Te recordás cosas. Te remueve todo, te remueve todo. Segundo, le habla la historia. Porque él le intentó hablar la historia. Como no le puede hablar de presente, ¿qué presente va a hablar? Si la gente compra en el Gran Buenos Aires el pollo de a 100 gramos o los huevos de a 1, no le puede hablar de presente, no le habla la historia. Entonces, hay que decirle la historia, pero hay que decirle una cara. Dice, vos te vas lleno de pena, nos dejás llenos de pena y sin nada de gloria. Y como se decía muchas veces, ¿sabés qué se decía en Occidente ante un desastre así? Para dejarlo bien, cuando él habla la historia, ninguna calle va a llevar tu nombre. Ninguna calle llevará tu nombre, Alberto. Nada. Siempre serás recordado como una pesadilla impuesta por una señora que lo único que quería era su impunidad y que te sacó a patadas cuando quiso. Dice, ninguna calle llevará tu nombre, se le dijo a los peores tipos de la historia en Occidente. Ninguna calle va a llevar tu nombre, Alberto. Mequetrefe. Me cuesta, hoy te vas. Hasta ahora lo respetamos. Pero vos le decís Mequetrefe, le decimos Mequetrefe, le hemos dicho barbaridades. Y la verdad es que por no sé, yo en momentos decía, estoy pasando la línea. Y después decía, pero es que él no me respetó, él no nos respetó. De verdad, para mí es el presidente del Olivos Gate. Yo me quedo con eso. Por eso siento que hoy me remueve demasiadas emociones. Y de la mentira sistemática, porque haber degradado el valor de la palabra. Total. El valor de la palabra es algo siempre valioso, pero la palabra presidencial es mucho más valiosa. Totalmente. Cuando vos degradás el valor de la palabra, un tipo que miente sistemáticamente, nosotros viste que siempre nos cuidamos de no insultar. Este punto harto. Yo cuando veo de nuevo la gente que compra el pollo de a 100 gramos, cuando puede, si no. ¿Cuándo puede? No les duele nada.
La contradicción nos enseñó, Vivi, perdón esto, la contradicción nos enseñó a diferenciar qué es respetar la institución de qué es respetar a la persona. Porque antes medio que lo teníamos mezclado, ¿viste? Sí. No puedes tocar al presidente porque estás atacando a la institución. No. Alberto, quédate hasta ahí, hasta el último día y goberná. La puta que te parió como persona no te respeto para nada. Sí, pero este Pero para presidente, nada. Jorge, no es solamente el presidente del Olivos Gate, como decía Vivi, también es el presidente de los 130.000 muertos en la pandemia y es el presidente que solamente se sostuvo hasta el final de mandato, se va a sostener hasta el 10 de diciembre, solamente porque es peronista y solamente porque tiene el apoyo de ese aparato. Si fuese otro partido político, hoy Alberto Fernández estaría en otro lado. Fernando, ¿lo hostigaron para que lo hiciera antes? ¿Se dio cuenta él solo? ¿Cómo lo ves a Alberto Fernández de acá a las PASO? Porque parece poco, pero es un montón de tiempo, y ni hablar después de las PASO con los resultados. ¿Qué te pasó hoy cuando te entraste? ¿Te dio lo mismo? ¿Te dio indiferencia? ¿El vacío de poder ya está? Yo me alegro mucho que vos hayas rescatado el tema de la pandemia, porque estos hicieron semejante desastre, el país es semejante caos, que ni siquiera se hablaba de la pandemia. Claro. Digo, yo como diputado nacional presenté hace meses un pedido de informe, le pedí una cosa muy simple al gobierno, que nos informen de los 130.000 muertos, cuántos tenían la vacunación completa. Vamos a hacer esa cuenta favorable al gobierno. Vamos a suponer que la mitad tenía la vacunación completa, cosa que no era así, pero la otra mitad son 65.000. ¿Cuál es la mortalidad extra de esos 65.000 por no haber recibido la vacunación completa? Según el gobierno, si te dabas la vacuna estabas completamente... Pero vamos a suponer que la mortalidad fuera el doble y nada más. La mitad, es decir, la mitad de los 65.000, 32.500 personas, es una cifra modesta de cálculo, así a la Bartola, pero modesta, tendiendo a la baja, de la cantidad de muertos inútiles que hubo en la Argentina. Es decir, una de las peores tragedias, podemos competir entre tragedias, pero de las peores tragedias del país, de todos sus 200 años de historia. Y renuncia el presidente y vos te felicito, porque sos la primera que lleva eso, porque si no estamos hablando de las demás tragedias, de la inflación. Pero es que a mí, no, pero es que digo, más allá de que obviamente la inseguridad, el narcotráfico, la pobreza, la indigencia, yo de verdad se los digo y lo hemos hablado con son mis amigos que los amo, así los amo con toda mi alma, porque hemos pasado noches, nos hemos reído, nos hemos tomado un whisky juntos, solos, en un pasillo de un canal, pero ¿sabés por qué me lleva eso? Vos ahora tenés una hija, Eva. Cuando vos tenés a tu hijo chiquito, en el caso de Jorge no los podía ver porque somos padres separados y tenía a los hijos con su mamá. Cuando vos ves que tu hija tiene pánico de que te saques un barbijo, cuando llegaba la comida a casa y tenías que, en ese momento, después yo ya no lavé nada más, lavar todo, desinfectar. Yo llegaba muy tarde y ella me esperaba, pobrecita, recuerdo los ojos de Martina como pensando que la madre venía de no sé dónde, que estaba encerrada. Y cuando después fuimos al colegio y vimos el video de toda esa época, ¿no? Cuando después finalmente volvieron, no reconocías a ningún chico porque todos estaban con el barbijo. Los chicos no podían respirar bien. Hubo suicidios. Entre salud y economía, este presidente rompió todo. Se desacostumbró. Yo recuerdo que Juntos por el Cambio decía, además, hay que salir, hay que laburar, cerraban los restaurantes, la gente no podía hacer una changa, un albañil. Recuerdo a Victoria Donda Londetti Kuznetsov diciendo, los albañiles no son esenciales. Claro, flaca, porque vos del 1 al 5 cobrabas el sueldo para esa familia, ese albañil y cada laburante era único y esencial. Nos Viviana, humillaron fueron mucho. los peores crímenes, los peores delitos contra los derechos humanos de la historia de la democracia fueron cometidos durante la cuarentena. Por eso yo también pedí una comisión nacional de investigación de eso, porque tuvimos de todo, tuvimos desapariciones. Está bien, Fer, pero pará, los que no podían despedir a los muertos, los que no podían visitar a sus moribundos, los que pero no podían... Fernando, también hicimos caso. Y esto me indigna más, porque una cosa es que alguien te coarte las libertades de una forma violenta y vos no las podés ejercer. Yo más engañado me siento por haber hecho caso. A mí me dijeron, negro, ahora hay que comportarse así, te tenés que echar alcohol en gel todos los días 25 kilos, te tenés que quedar en tu casa, tenés que pedir un permiso para salir. Y yo creí que estaba bien. Sí, pero perdóname una cosa. Yo creí que estaba bien. ¿Te acordás de los banderazos? Decían, los que van a los banderazos... Se burlaban de Lombardi cuando y salimos, de cuando hoy, del hasta el Beto. día de hoy, todavía se burlan porque salíamos con Beto, con Fernando, con muchos dirigentes políticos juntos por el cambio. No todos estaban, pero con muchos, con Patricia, con los
Pero mirá lo que hacíamos, salíamos con la Muy barrita humillante, César muy humillante para todo lo decir que nos salimos a la quisieron calle a protestar, pero mantenemos la distancia Sí, social. con un palito en el medio, claro. Nos humillaron, nos No, estigmatizaron. los símbolos de la presidencia de No, no Alberto quiero Fernández van a ser los Solange y las Abigail. Los libros de historia dentro de 20 años van a hablar de la gestión de Alberto Fernández por estas cosas. Jorge no podía ver a sus hijos durante la pandemia. Claro. Yo lo viví con vos, me acuerdo. Fue un momento terrible, le pasaba a miles de argentinos. El presidente se nos reía en la cara. Escuchame, Chicos, perdón, Javier. yo durante la pandemia, no yo quiero creo que durante interrumpirlo, muchos meses no sí, dormía sí. a la noche. Te escucho, Gelar. No quiero Ahí está. No, interrumpirlo, por favor, el diálogo por es muy favor. intenso. Por favor. Pero acá falta un componente. Estamos hablando como si se hubiera ido a alguna parte. No se fue a ninguna parte. Ya sabemos que nunca hubiera sido reelecto y nos faltan 8 meses de su presidencia. Estamos terminando el día 21, vamos a empezar el día 22 y quizás nos queda para todos los argentinos el último fin de semana de reflexión. Porque lo que viene es una pesadilla de 8 meses. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno, ahí está el A ver, tema. ¿qué es lo que Nosotros, viene? primero, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto gente muy digna en la Argentina, más allá del juicio que tengan algunos presidentes. Yo creo que él tendría que haber renunciado hoy. Hoy tendría que estar renunciando, ya tendría que haber jurado a la vicepresidenta, que es la jefa de este gobierno. Es exactamente lo mismo. Entonces, tendría que estar aterrada este fin de semana porque por primera vez ya no puede elegir cuando aparece y desaparece. Aparece justamente mañana. en el Debería acto. haber jurado y debería estar pensando qué diablos hace en estos 8 meses ella, que es la jefa y principal responsable. O sea, hasta ahora no ha logrado ser invisible. En estas 40 o 50 minutos no la nombramos ni una sola vez. No. Ella es la responsable y tendría que hacerse cargo. Fue la única que no habló. ¿Qué Hablaron pasó todos menos esa. con Alfonsín, por ejemplo? Alfonsín, un hombre digno, perdió control del gobierno, lo citó a Menem en mayo y le dijo: Carlos, yo podría vengarme de vos y que no quede nada del país entre mayo y el 10 de diciembre, pero te propongo renunciar, ya fuiste elegido, y que puedas hacerte cargo ya. Yo creo que es una actitud de una dignidad. Vos estabas al lado del presidente en ese momento y más allá de cualquier juicio de valor, creo que fue un juicio de dignidad. El presidente Duhalde tuvo que enfrentar una situación gravísima como fue el 2001, perdió control de la situación y ¿qué hizo? Renunció y se adelantó la elección. Ahí no había presidente electo. Obviamente el presidente Fernando de la Rúa, el 19, 20 de diciembre, ahí vos estabas al lado del helicóptero, y también con dignidad vio que no tenía posibilidad de controlar el proceso Pero Alberto y se Fernández retiró. no sabe qué es la Entonces, dignidad. Los tipos carecen de dignidad, ¿no saben? No, pero por Claro. eso, pero esto es un dato clave, él tendría que renunciar. Alguno me va a acusar mañana de que soy golpista. No, está contemplado, los presidentes Absolutamente. pueden No, renunciar. pero lo que Hay plantea los Vivi es que presidentes. hoy es un final, está claro No, es que que hoy es no un es final, final, pero disculpame. pero es el comienzo de otra cosa. No, todavía no. Y es el comienzo de algo peor, porque cuando ves las alternativas que van a presentar al frente de todo, Cristina, Massa, Kicillof, Hablando Guado de de Massa, Pedro, Rossi. poneme el tuit de Massa y también lo compartimos con Luis Juez que está en Córdoba, ahí está. Dice Sergio Massa, ¿no? La decisión de Alberto Fernández muestra su generosidad y deja una marca hacia adelante. Una marca deja, ¿eh? Sí, Una total. marca hacia adelante. Pero aparte Es dice una payasada. responsabilidad y unidad es el camino. Responsabilidad cero. ¿Y qué unidad? Se está lanzando. Juez. Y aparte en el hashtag, creo en la Argentina pareciera una campaña si no fuera que es el peor ministro de Economía. No dice nada, ¿Qué es la responsabilidad y la unidad es el camino que dice Massa, Luis Juez? ¿Lo podés traducir, por favor? No lo entiendo. Pero ¿sabes lo que pasa, Vivi? Yo lo escuchaba con atención a los muchachos que están ahí y la última intervención de Diego. Nosotros estamos pidiéndole conducta a un tipo que no tiene conducta. ¿Por qué le vamos a pedir un gesto de dignidad a un tipo que no es Te iba a digno? decir de quién hablas, porque podés estar hablando de Alberto, o de Massa, o de Cristina. No, como ¿Por qué le vamos a pedir a Massa un gesto de sensatez cuando es un tipo insensato, un mentiroso, un embustero? Yo digo para que también aprendamos, porque vamos a vivir 7, 8 meses complicadísimos. Y para que los argentinos que te están viendo a vos sepan de qué se trata, porque este tipo lo votaron para que esté sentado ahí. Entonces, le estamos pidiendo dignidad a un tipo que es indigno. Le estamos pidiendo conducta y actitud y ejemplaridad a gente que no tiene ninguno de esos valores
Vos no le podés pedir valores a tipos que no tienen valores. No le podés pedir valores. No le podés pedir lo que le pedirías a un ciudadano común a tipos que te han mostrado, con desprecio absoluto te han mostrado. Recién yo lo escuchaba ahí, lo escuchaba Fernando, te escuchaba cuando vos comentabas. Y lo que tuvimos que sufrir nosotros, los padres de criaturas especiales, porque este imbécil decía que no iba a traer la Pfizer porque era una vacuna americana, etcétera, etcétera, y nos ideologizaban y nos llevaban al borde de la humillación para que vacunaran a nuestros hijos con dificultades, porque como son discapacitados, son invisibles. Puso la ideología por encima de todo, de la salud de los argentinos. Bueno, por eso no nos tenemos que olvidar, Vivi. Este pueblo no se tiene que olvidar. No se tiene que olvidar porque Alberto Fernández, Cristina lo propuso por un mensaje de texto, pero después lo votó la gente. Entonces, impresentables como Alberto Fernández hay un montón en la política argentina. Hay un montón en los municipios, en las comunas, en las provincias. Sí, sí. Impresentables, sin valores, sin principios, sin nada que ofrecer, hay un montón. Y ahora estamos en etapa electoral y estos tipos se ofrecen como si fuera un delivery. Entonces, no tenemos que olvidarnos los argentinos, porque después terminamos votando lo que terminamos aborreciendo. A Fernández lo votaron muchos millones de argentinos y sabíamos que era esto. A Massa lo votaron en más de una oportunidad y todo el mundo sabía quién era Massa y todo el mundo sabe quién es el pedazo de chanta que tenemos como ministro de Economía. Pero el título, el zócalo tuyo dice, se reunió el peronismo para discutir la estrategia electoral y el dólar está a 4.40. Y la inflación está en 115. ¿Y cómo puede tener Massa intenciones de ser candidato a presidente justamente con eso? Hoy escuchaba comunicadores en canales importantes de televisión diciendo, entre otras cosas, como si fuera un estadista. Pero lo que pasa es que la gente de la Embajada de los Estados Unidos, la gente del fondo lo respetan a Massa. Vos decís, pero ¿cómo pueden estar operando y blindando a Sergio Massa, ministro de Economía, con un dólar disparado? ¿Cómo puede estar Massa, además, pensando en ser candidato a presidente? Es potente esto que dice Luis. Por favor. Es potente esto que dice Luis. Un segundo para terminar, porque así Sí, de paso, redondeamos. Quiero que la gente te quiere regalar un aplauso y un beso, así que así nosotros no lo hacemos tan difícil y te dejamos que el fin de semana te puedas ir con una sonrisa. Guarda que Alberto no es el único indigno en este gobierno de indignos, porque por ahí es más fácil pegarle a Alberto porque está en el piso. Todas esas propuestas que hoy están sugiriendo en un país que está hambriado, que tiene una incertidumbre increíble, que ha perdido la esperanza, todos tienen una cuota de indignidad que no se merece que ningún argentino lo esté mirando. Entonces tengamos en cuenta, porque te propongan a quien te propongan, es parte de una banda de indignos que tomaron este poder con el voto de la gente, para que no volvamos a votar tipo de indignos. Con esto me despido y te pido que la gente te va a mandar un aplauso. Son muchos, ¿eh? Un aplauso nosotros para ustedes, vamos, que hay que meter esperanza, no sé cómo, me encanta. ¿Está por ahí también Mario Negri, no? Qué suerte que se ¿Está Mario Negri ahí también? Maneja el móvil, el tipo. Maneja el móvil, nuestro corresponsal. Bueno, le mando un beso a Mario también y a toda la gente allá en Córdoba. Ahí está, un beso enorme, muchas gracias. Llaman, un beso. Un beso grande, gracias Luis. Los escucho a todos.